29 de octubre de 2021, aproximadamente las 10:30 de la noche, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México. Octavio Augusto Pérez Ocaña, un joven actor de 22 años conocido por millones de mexicanos como Benito Rivers, el personaje que interpretó durante 16 años en la serie de comedia Vecinos. Viaja como pasajero en una camioneta Jeep Cherokee gris conducida por uno de sus amigos, junto con otras 2 personas más, después de haber asistido a un evento social en la zona. De repente, por razones que permanecen confusas y contradictorias hasta el día de hoy, casi 3 años después, policías municipales de Cuautitlán Izcalli intentan detener el vehículo activando sirenas y luces según el protocolo estándar, pero en lugar de detenerse como la ley requiere. El conductor del vehículo donde viaja Octavio acelera iniciando una persecución a alta velocidad por calles del municipio que dura varios minutos, durante los cuales la camioneta circula erráticamente, tratando de evadir a las patrullas que la siguen, mientras los policías, según sus reportes posteriores, intentan comunicarse con los ocupantes del vehículo, exigiéndoles que se detengan sin recibir respuesta ni cooperación. La persecución termina cuando la camioneta finalmente pierde velocidad y se detiene en la autopista Chamapa-Lechería, cerca del kilómetro 21. Y cuando los policías se aproximan al vehículo con armas desenfundadas preparados para un enfrentamiento potencialmente violento, porque la huida previa sugería que los ocupantes podrían estar involucrados en actividad criminal, encuentran a Octavio desplomado en el asiento del pasajero con una herida de bala en el lado derecho de la cabeza, sangrando profusamente. Una pistola calibre .47 en el piso cerca de sus pies, y los otros 3 ocupantes en estado de shock aparente sin lesiones visibles. Octavio es trasladado urgentemente al hospital más cercano, donde médicos intentan desesperadamente salvarlo, a pesar de la severidad de la herida que había causado daño masivo a su cerebro. Pero aproximadamente 1 hora después de llegar al hospital, es declarado muerto habiendo sucumbido al trauma causado por la bala que entró por su sien derecha. La versión oficial de las autoridades del Estado de México, que fue comunicada a medios de prensa esa misma noche, y que permanece como la explicación gubernamental hasta hoy, es que Octavio Ocaña se disparó accidentalmente a sí mismo durante la persecución, cuando supuestamente la pistola que portaba se activó accidentalmente, mientras él manipulaba el arma dentro del vehículo en movimiento. Versión que la familia de Octavio, millones de fans y múltiples analistas independientes han cuestionado agresivamente, señalando múltiples inconsistencias en las evidencias presentadas, en los testimonios de policías involucrados y en el video captado por cámaras de seguridad de la autopista, que muestra fragmentos de lo que ocurrió durante la persecución y que parece contradecir elementos clave de la narrativa oficial. Esta es la historia de Octavio Ocaña, del niño que comenzó a actuar a los 3 años, y que creció literalmente frente a las cámaras interpretando a uno de los personajes más queridos de la televisión mexicana durante casi 2 décadas, cuya muerte súbita y violenta a los 22 años en circunstancias extremadamente confusas y contradictorias generó indignación masiva en México sobre posible brutalidad policial o encubrimiento gubernamental, y cuyo caso permanece sin resolución satisfactoria, dejando preguntas devastadoras sobre qué realmente pasó esa noche en Cuautitlán Izcalli, y si la verdad completa alguna vez será conocida públicamente. Octavio Augusto Pérez Ocaña nació el 7 de noviembre de 1998 en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. En una familia que tenía conexiones con la industria del entretenimiento, porque su padre Octavio Pérez trabajaba en producción de televisión, y su madre también había estado involucrada en aspectos técnicos de la industria, lo cual significaba que Octavio creció en ambiente donde la actuación y la producción televisiva eran parte normal de la conversación familiar, en lugar de mundo completamente ajeno, como sería para niños de familias sin ninguna conexión a la industria. Desde muy pequeño, Octavio mostró personalidad extrovertida y talento natural para captar atención cuando estaba frente a cámaras o cuando actuaba espontáneamente en situaciones sociales, a características que sus padres reconocieron y que los motivaron a explorar posibilidades de que pudiera trabajar como actor infantil
si surgían oportunidades apropiadas que no interfirieran excesivamente con su desarrollo normal como niño. Su primera oportunidad profesional llegó cuando tenía aproximadamente 3 años, cuando fue seleccionado para aparecer en comerciales de televisión, trabajo que, aunque menor en términos de tiempo de pantalla, le proporcionó experiencia valiosa frente a cámaras y le permitió desarrollar desde edad extremadamente temprana la capacidad de seguir direcciones de directores, de repetir tomas múltiples sin frustrarse y de mantener energía y entusiasmo durante sesiones de filmación que podían ser largas y agotadoras, incluso para adultos. Durante los siguientes años participó en varios proyectos pequeños, incluyendo más comerciales y apariciones menores en telenovelas y series de televisión, construyendo gradualmente un currículum de actor infantil que, aunque no lo hacía estrella, todavía le daba credibilidad en la industria y lo mantenía visible para directores de casting que buscaban niños talentosos para proyectos nuevos. El momento que cambiaría completamente su vida llegó en 2005, cuando tenía 6 años, y fue seleccionado para interpretar el papel de Benito Rivers en Vecinos, una sitcom de Televisa creada por Eugenio Derbez, que presentaba las vidas interconectadas de varios residentes de un edificio de departamentos en Ciudad de México, explorando sus relaciones, conflictos y situaciones cómicas que surgían de la convivencia forzada en proximidad cercana. El personaje de Benito era hijo de los personajes Jorge y Lorena Rivers, interpretados por Eduardo España y Vanessa Bauche, y fue concebido inicialmente como rol secundario de niño precoz e ingenioso, que proporcionaría momentos cómicos ocasionales. Pero la química que Octavio mostró con los otros actores desde el principio, y su habilidad para entregar líneas cómicas con timing perfecto que era sorprendente en alguien tan joven, llevaron a los escritores a expandir significativamente el rol de Benito, dándole más tiempo de pantalla y desarrollando tramas completas centradas en su personaje, que se convirtieron en algunos de los momentos más memorables y más queridos de la serie durante sus múltiples temporadas. Vecinos se estrenó en julio de 2005 y fue éxito inmediato con audiencias mexicanas que respondieron positivamente al humor relativamente sano y familiar de la serie, que podía ser disfrutado por múltiples generaciones simultáneamente. Factor crucial para su éxito en mercado mexicano, donde televisión familiar que puede verse junta, en salas sin contenido, que haga a padres incómodos frente a sus hijos, tiene ventaja comercial significativa. La serie continuó durante años con temporadas regulares y eventualmente con películas relacionadas, convirtiéndose en una de las producciones más exitosas y más duraderas de Televisa durante la primera década del 2000. Van y Octavio como Benito creció literalmente frente a las cámaras y frente a millones de televidentes que lo vieron transformarse de niño pequeño de 6 años a adolescente y eventualmente a adulto joven durante los 16 años que interpretó el personaje, creando conexión emocional profunda con audiencias que sentían que habían crecido junto con él y que veían a Benito casi como miembro de sus propias familias, dado el tiempo que pasaron viéndolo semanalmente durante años. El desafío de ser actor infantil que trabaja en serie exitosa durante tantos años es que tu identidad pública se fusiona casi completamente con el personaje que interpretas, haciendo extremadamente difícil que audiencias te vean como persona separada con vida propia fuera del personaje. Problema que afecta a muchos actores infantiles de series exitosas y que puede complicar sus vidas personales y sus intentos de establecer carreras como adultos en roles diferentes, que demuestren rango más allá del personaje que los hizo famosos. Para Octavio específicamente, Benito era tan icónico y tan profundamente asociado con él en mente pública, que prácticamente cualquier lugar que fuera en México era reconocido instantáneamente como Benito de Vecinos, por personas de todas las edades. Reconocimiento que, aunque frecuentemente era positivo con fans queriendo tomarse fotos o expresar aprecio por su trabajo, también significaba que nunca tenía verdadera privacidad y que cualquier cosa que hiciera en público podía convertirse en tema de chismes o escrutinio, porque la gente esperaba que se comportara de cierta manera consistente con la imagen que tenían de Benito el personaje, en lugar de permitirle ser Octavio,
la persona con complejidades y contradicciones que cualquier ser humano real tiene. Durante su adolescencia y adultez temprana, Octavio enfrentaba transición difícil de niño actor a adulto, tratando de establecer identidad propia separada de Benito, mientras simultáneamente continuaba interpretando el personaje que lo había hecho famoso y que proporcionaba sus ingresos principales. En redes sociales, donde era extremadamente activo, especialmente en Instagram, donde tenía cientos de miles de seguidores, y mostraba aspectos de su personalidad y sus intereses que eran diferentes de Benito, incluyendo su pasión por autos modificados, su interés en moda urbana de estilo streetwear, su gusto por música de hip hop y trap, y su vida social con amigos que no estaban involucrados en la industria del entretenimiento. Todos elementos que pintaban imagen de joven urbano contemporáneo, que era diferente de la imagen familiar y relativamente inocente de Benito, que millones de personas llevaban en sus mentes. Esta disonancia entre Octavio, la persona real, y Benito, el personaje ficticio, creaba tensión porque algunos fans, especialmente de generaciones mayores, criticaban a Octavio cuando veían aspectos de su vida personal que no coincidían con sus expectativas de cómo Benito debería comportarse. La crítica que, aunque injusta porque confundía actor con personaje, y que negaba a Octavio derecho básico de tener vida propia fuera de su trabajo, era presión constante que afectaba su bienestar emocional y su capacidad de desarrollarse como persona adulta independiente. Sus relaciones románticas también eran sujeto de interés público intenso, con medios de entretenimiento y cuentas de chismes en redes sociales reportando sobre quién estaba saliendo, analizando fotos que publicaba con diferentes personas y especulando sobre el estado de sus relaciones de maneras que habrían sido consideradas invasivas si hubieran sido dirigidas a persona no famosa, pero que eran aparentemente aceptables porque Octavio era figura pública que había estado en televisión durante toda su vida. Estaba en relación seria con una joven llamada Nerea Godínez durante meses antes de su muerte. Relación que era pública porque ambos compartían fotos juntos en redes sociales y que parecía ser fuente de felicidad genuina para Octavio, basándose en cómo hablaba de ella en entrevistas ocasionales y en contenido que compartía online. La noche del 29 de octubre de 2021, Octavio había asistido a un evento social en Cuautitlán Izcalli y estaba regresando como pasajero en camioneta Jeep Cherokee, conducida por uno de sus amigos, junto con 2 personas más, cuando aproximadamente a las 10:30 de la noche, policías municipales intentaron detener el vehículo. Las razones exactas por las cuales los policías decidieron intentar detener específicamente ese vehículo nunca han sido completamente claras en explicaciones oficiales. La conversiones variando desde que el vehículo estaba circulando a velocidad excesiva, hasta que no traía placas visibles, hasta que los policías sospechaban que podría estar relacionado con actividad criminal, aunque sin especificar exactamente qué evidencia tenían para esa sospecha antes de iniciar la persecución. Lo que está documentado es que cuando los policías activaron sirenas y luces intentando que el vehículo se detuviera, el conductor, en lugar de obedecer, aceleró iniciando persecución que continuó durante varios minutos por calles del municipio. La pregunta crucial que permanece sin respuesta satisfactoria es por qué el conductor decidió huir de los policías, en lugar de simplemente detenerse como cualquier persona razonable haría cuando es señalada por autoridades. Decisión que desencadenó toda la secuencia de eventos que siguieron y que terminaron con Octavio muerto. Las explicaciones especulativas varían desde que los ocupantes del vehículo portaban algo ilegal que no querían que los policías descubrieran, por lo cual decidieron huir, hasta que estaban intoxicados y no querían ser arrestados por conducir bajo influencia, hasta teorías más oscuras de que reconocieron a los policías específicamente y tenían razón para temerles basándose en experiencias previas con corrupción o brutalidad policial en esa zona que es conocida por tener problemas serios con ambos fenómenos. Ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada, porque los 3 sobrevivientes del incidente dieron testimonios que, según reportes, eran inconsistentes entre sí y que no proporcionaban claridad sobre la motivación para huir.
durante la persecución, según video de cámaras de seguridad de la autopista, que posteriormente fue publicado en medios y que circuló masivamente en redes sociales, generando millones de vistas y análisis detallados de cada frame por personas intentando entender qué había pasado. Se puede ver la camioneta circulando a alta velocidad, seguida de cerca por patrullas policiales. Y en cierto momento se escuchan disparos, aunque no está completamente claro en el video quién disparó, ni en qué dirección dispararon. La versión oficial de los policías es que ellos no dispararon sus armas durante la persecución, y que los disparos que se escuchan en el video eran de arma dentro del vehículo que Octavio supuestamente estaba manipulando. Pero análisis forenses independientes solicitados por la familia de Octavio posteriormente sugirieron que el ángulo de entrada de la bala que lo mató era inconsistente con escenario de autodisparo accidental, y más consistente con escenario donde bala vino de fuera del vehículo disparada por alguien posicionado detrás o al lado de la camioneta, como estarían policías durante persecución. Cuando el vehículo finalmente se detuvo en la autopista y los policías se aproximaron con armas desenfundadas, encontraron a Octavio inconsciente con herida de bala en la cabeza y una pistola en el piso cerca de él. Pistola que, según verificación posterior, estaba registrada legalmente a nombre de Octavio, porque tenía permiso de portación de arma que había obtenido legalmente meses antes. Los policías llamaron a servicios de emergencia y Octavio fue trasladado al hospital, donde murió aproximadamente una hora después, sin haber recuperado conciencia, dejando imposible obtener su versión de eventos, de la única persona que podría haber clarificado definitivamente qué había pasado en los momentos cruciales, antes de que recibiera el disparo. La reacción pública a la noticia de la muerte de Octavio fue de shock masivo e inmediato dolor, especialmente entre la generación de mexicanos que habían crecido viéndolo en Vecinos y que sentían conexión personal profunda con él, a pesar de nunca haberlo conocido en persona. Conexión que es característica de relaciones parasociales, que audiencias desarrollan con actores que ven regularmente en televisión durante años, y que se intensifica cuando el actor ha estado presente durante toda su infancia y adolescencia, como fue el caso de Octavio, para millones de jóvenes mexicanos. Hashtags relacionados con su muerte dominaron trending topics en Twitter México durante días, con millones de tweets expresando dolor, compartiendo memorias de episodios favoritos de Vecinos y demandando investigación transparente de las circunstancias de su muerte, porque casi inmediatamente después de que los detalles iniciales fueron reportados, escepticismo masivo surgió sobre la versión oficial de que se había disparado accidentalmente a sí mismo. El escepticismo estaba alimentado por varios factores, incluyendo la historia documentada de corrupción y brutalidad policial en el Estado de México y específicamente en Cuautitlán Izcalli, donde múltiples casos previos de abuso policial habían sido reportados durante años sin consecuencias significativas para los policías involucrados, creando ambiente de desconfianza profunda hacia cualquier explicación oficial de eventos que involucraban a policías locales. También estaba alimentado por inconsistencias aparentes en los testimonios de los policías sobre exactamente qué había pasado durante la persecución, sobre si habían o no disparado sus armas, que en versiones iniciales, algunos policías supuestamente confirmaron haber disparado antes de que versión oficial se estableciera como que no habían disparado en absoluto. Y sobre el manejo de la escena del crimen, que según expertos forenses independientes, no siguió protocolos estándar que deberían haberse seguido para preservar evidencia en caso de muerte por arma de fuego. La familia de Octavio, específicamente su padre, Octavio Pérez, quien se convirtió en portavoz principal de la familia en medios, rechazó categóricamente desde el principio la versión oficial, alegando que su hijo había sido asesinado ya sea directamente por disparos de policías o como resultado de abuso durante la persecución que causó que el arma se disparara accidentalmente mientras Octavio era golpeado o mientras el vehículo era impactado por patrullas. Versiones que, aunque diferentes en detalles específicos, coincidían en señalar a los policías como responsables directos o indirectos de la muerte, en lugar de aceptar narrativa de autodisparo accidental. Contrataron abogados especializados en derechos humanos y en casos de brutalidad policial para representarlos en demandas contra el gobierno del Estado de México,
y para presionar por investigación independiente, que no estuviera controlada por las mismas autoridades estatales, que supervisaban a los policías involucrados y que por lo tanto tenían incentivo institucional para proteger a sus propios empleados de responsabilidad legal. Análisis del video de seguridad de la autopista que fue realizado por múltiples analistas independientes, tanto profesionales forenses como ciudadanos con conocimiento técnico, que revisaron el material frame por frame. Identificaron varios elementos que según ellos contradecían o al menos cuestionaban la versión oficial, incluyendo lo que parecía ser impactos en la parte trasera de la camioneta que sugerían que había sido golpeada por patrullas durante la persecución. Momentos donde parecía que policías estaban disparando hacia el vehículo, aunque la calidad del video no permitía confirmación definitiva. Y comportamiento de policías después de que el vehículo se detuvo, que según algunos analistas parecía más consistente con escena de crimen, donde estaban tratando de coordinar historia, que contarían que con respuesta genuina de emergencia médica, donde prioridad sería obtener ayuda inmediata para persona herida. La autopsia oficial realizada por médicos forenses del Estado de México concluyó que la causa de muerte fue herida de bala en la cabeza y que el ángulo de entrada era consistente con disparo autoinfligido. Pero la familia contrató patólogos forenses independientes para realizar segunda autopsia, que según sus conclusiones contradecía elementos de la autopsia oficial, especialmente en términos del ángulo de entrada de la bala, que según los expertos independientes, era más consistente con bala viniendo desde ángulo externo, que desde posición que Octavio habría tenido que tener el arma, si se hubiera disparado accidentalmente a sí mismo. Esta contradicción entre autopsias oficial e independiente es común en casos controvertidos donde familia no confía en autoridades gubernamentales y busca verificación independiente. Pero frecuentemente resulta en impasse donde cada lado presenta su propia versión de evidencia forense. Y público tiene que decidir a quién creer basándose en credibilidad percibida de las partes involucradas, más que en capacidad de verificar independientemente cuál análisis es técnicamente correcto. Los 3 sobrevivientes que estaban en el vehículo con Octavio dieron testimonios a autoridades, pero esos testimonios, según reportes de prensa, nunca fueron hechos completamente públicos. Y las versiones que filtraron a través de fuentes anónimas en fiscalía sugerían que eran inconsistentes entre sí y que no proporcionaban narrativa clara de eventos. Algunos reportes sugerían que al menos uno de los sobrevivientes había declarado que Octavio estaba manipulando el arma durante la persecución, lo cual apoyaría versión de disparo accidental autoinfligido, mientras otros reportes sugerían que testigos habían dicho que Octavio estaba dormido o inconsciente antes del disparo, lo cual sería completamente inconsistente con idea de que él mismo disparó el arma. Esta confusión sobre testimonios de testigos únicos que estaban presentes durante eventos cruciales añadía más frustración para familia y para público, que buscaba claridad sobre qué realmente había pasado. El caso generó protestas públicas especialmente en Cuautitlán Izcalli y en Ciudad de México, donde grupos de activistas contra brutalidad policial organizaron marchas demandando justicia para Octavio y señalando su caso como ejemplo del problema más amplio de impunidad policial en México, donde policías que matan ciudadanos raramente enfrentan consecuencias significativas porque investigaciones son realizadas por autoridades que tienen interés institucional en proteger a policías de responsabilidad legal, que podría resultar en demandas costosas contra gobierno o en exposición de problemas sistémicos de entrenamiento inadecuado, supervisión deficiente o corrupción endémica que autoridades prefieren mantener ocultos. La familia de Octavio se unió a estas protestas y se convirtió en voz pública contra brutalidad policial, usando la plataforma que el caso de su hijo les había dado, para llamar atención no solo a las circunstancias específicas de su muerte, sino al patrón más amplio de abusos similares, que afectan a miles de familias mexicanas cada año, que no tienen misma visibilidad pública, porque sus seres queridos no eran actores famosos que millones conocían. La investigación oficial del caso por la Fiscalía General del Estado de México continuó durante meses con familia y abogados, presentando evidencia y argumentos legales presionando por cargos contra los policías involucrados. Pero eventualmente, en 2022,
la fiscalía determinó que no había evidencia suficiente para presentar cargos criminales contra ningún policía, concluyendo que la muerte había sido accidente sin responsabilidad criminal de terceros. Decisión que la familia rechazó furiosamente como encubrimiento, y que prometieron apelar a través de todas las instancias legales disponibles, incluyendo potencialmente llevando el caso a comisiones internacionales de derechos humanos, si fuera necesario para obtener alguna forma de justicia, o al menos reconocimiento oficial de que las autoridades habían fallado en investigar apropiadamente las circunstancias de la muerte de su hijo. El legado de Octavio en la cultura popular mexicana está permanentemente ligado tanto a su trabajo como Benito en Vecinos, que continúa siendo transmitido en televisión y disponible en plataformas de streaming, donde nuevas generaciones de niños descubren la serie y se ríen con las travesuras de Benito sin necesariamente conocer la historia trágica del actor que interpretó el personaje, como a las circunstancias controvertidas de su muerte, que se han convertido en símbolo de problemas más amplios de brutalidad policial e impunidad en México, que afectan a millones pero que raramente reciben atención sostenida de medios o de autoridades, a menos que la víctima sea alguien famoso, cuya muerte genera indignación pública suficiente para forzar al menos nivel mínimo de escrutinio, aunque usualmente sin resultados satisfactorios en términos de justicia real o de cambios sistémicos que prevendrían muertes similares en futuro. Para la generación de mexicanos que crecieron viendo Vecinos y que tenían edad similar a Octavio cuando murió, pues su muerte fue pérdida personal profunda que resonó de manera que muerte de celebridad típicamente no resuena porque sentían que habían perdido no solo a actor que disfrutaban, sino a alguien que había sido parte de sus vidas durante años formativas de su infancia y adolescencia, alguien que había crecido simultáneamente con ellos y cuya presencia constante en televisión había sido fuente de alegría y familiaridad, que ahora estaba permanentemente ausente, dejando vacío que no podía ser llenado por ningún otro actor o programa, porque la conexión específica que habían tenido con Octavio como Benito era única e irreemplazable. Y la incertidumbre sobre qué realmente le había pasado esa noche en Cuautitlán Izcalli, sobre si había sido accidente trágico, o si había sido asesinado por policías que después encubrieron su responsabilidad. Añadía dimensión adicional de dolor, porque significaba que ni siquiera podían tener cierre básico de saber con certeza cómo y por qué había muerto su Benito querido. 3 años después de su muerte en 2024, el caso permanece técnicamente sin resolver en sentido de que aunque Fiscalía lo cerró oficialmente sin presentar cargos, la familia continúa peleando legalmente por reapertura y por reconocimiento de que investigación inicial fue inadecuada. Y millones de mexicanos continúan creyendo que verdad completa nunca fue revelada y que justicia nunca fue servida. Octavio Ocaña murió a los 22 años en circunstancias que debieron haber sido completamente clarificables, dado que había testigos, video y evidencia física, pero debido a combinación de investigación deficiente o potencialmente deliberadamente inadecuada, testimonios contradictorios y falta de confianza pública en autoridades responsables de investigar, la verdad definitiva sobre sus últimos momentos permanece esquiva, dejando solo preguntas dolorosas y teorías contradictorias donde debería haber claridad y justicia para familia que perdió a su hijo, y para nación que perdió a actor talentoso que había traído alegría a millones durante 16 años de trabajo, dedicado en programa que definió infancia de generación completa. La serie Vecinos, que fue el vehículo del éxito de Octavio y que definió completamente su vida profesional desde los 6 hasta los 22 años, merece análisis más profundo para entender exactamente por qué conectó tan poderosamente con audiencias mexicanas durante más de una década, y por qué específicamente el personaje de Benito se convirtió en favorito tan querido que su muerte fue sentida personalmente por millones. La serie fue creada por Eugenio Derbez, quien para ese momento ya era comediante y productor establecido en México, conocido por su trabajo en otros programas exitosos. Y el concepto de mostrar vida cotidiana de residentes en edificio de departamentos permitía explorar dinámicas sociales, conflictos interpersonales
y situaciones cómicas que surgían naturalmente de convivencia forzada entre personas de diferentes backgrounds, edades y personalidades que nunca habrían elegido asociarse voluntariamente, pero que las circunstancias de vivir en mismo edificio forzaban a interactuar regularmente. El elenco de Vecinos incluía actores experimentados de comedia mexicana como Eduardo España, Mayrín Villanueva, Lalo España, Macaria y otros que trajeron profesionalismo y química natural, que hizo creíbles las relaciones entre personajes, a pesar del formato obviamente ficticio de sitcom, con risa grabada y situaciones exageradas para efecto cómico. Benito, como personaje, era hijo único de la familia Rivers, que vivía en uno de los departamentos, y fue escrito inicialmente como niño típicamente precoz, que dice cosas graciosas sin entender completamente su significado o que se mete en problemas menores que sus padres tienen que resolver. Arquetipos comunes en sitcoms familiares que habían sido probados exitosos en múltiples programas previos, tanto mexicanos como estadounidenses. Pero lo que distinguía a Benito de otros niños en otras sitcoms era la manera específica en que Octavio interpretaba el papel con naturalidad, que hacía que sus líneas nunca sonaran ensayadas o forzadas, como frecuentemente pasa con actores infantiles que obviamente están recitando diálogos escritos por adultos, sino que parecían ser observaciones genuinas de niño real, reaccionando a situaciones de su vida cotidiana. El timing cómico de Octavio era excepcionalmente bueno incluso cuando era niño muy pequeño. Dime entregando punchlines con pausas perfectas y expresiones faciales que amplificaban el humor del diálogo escrito de maneras que no podían ser completamente instruidas por directores, sino que tenían que venir de instinto natural para comedia que algunos performers tienen y otros nunca desarrollan sin importar cuánto entrenen. Conforme Octavio crecía y Benito envejecía con él en la serie, los escritores adaptaban el personaje para reflejar las etapas apropiadas de desarrollo de niño pequeño a preadolescente, a adolescente, a adulto joven. Y Benito evolucionó de hacer travesuras infantiles, a tener primeros crushes románticos, a enfrentar desafíos de escuela secundaria, a navegar relaciones más complejas en episodios posteriores cuando ya era adulto joven. Evolución que permitía a audiencias que habían comenzado a ver el show cuando eran niños continuar identificándose con Benito conforme ellos también crecían y enfrentaban etapas similares de vida. Esta sincronización entre edad del actor, edad del personaje y edad de la audiencia principal creaba conexión particularmente poderosa, porque hacía que Benito sintiera como amigo de la infancia, que había crecido junto contigo, en lugar de personaje ficticio que observabas desde distancia. Relación parasocial que, aunque es común con cualquier personaje de serie larga, era especialmente intensa en caso de Benito, porque literalmente habías visto a Octavio crecer desde niño pequeño a adulto joven, durante el mismo periodo en que tú también estabas creciendo, creando sensación de experiencia compartida, que trascendía la naturaleza unidireccional de relación entre audiencia y actor en televisión. Por esto la muerte de Octavio fue sentida tan visceralmente por su generación de fans, que no solo lloraban pérdida de actor talentoso, sino pérdida de lo que sentían. Era amigo de toda la vida, cuya presencia constante en sus vidas desde infancia había sido fuente de alegría, risa y familiaridad, que ahora estaba permanentemente ausente. El impacto de Vecinos en cultura popular mexicana durante su run, desde 2005 hasta 2020. Cuando terminó oficialmente, fue considerable con frases catchphrase de diferentes personajes, incluyendo Benito, entrando a vocabulario cotidiano de millones de mexicanos, con situaciones de episodios siendo referenciadas en conversaciones casuales, como ejemplos compartidos que todos entendían, y con el show siendo punto de unión generacional, donde padres que habían crecido con programas de Chespirito podían sentarse con sus hijos que preferían contenido más contemporáneo, y ambos podían disfrutar Vecinos juntos, encontrando humor que funcionaba para múltiples edades simultáneamente. Este alcance multigeneracional del programa amplificó el impacto de la muerte de Octavio, porque no solo afectó a su generación específica de fans,
sino también a sus padres que habían visto crecer a Octavio en el show, junto con sus propios hijos, y que sentían conexión propia con él como performer que había traído alegría a sus familias durante años. El elenco de Vecinos reaccionó públicamente a la muerte de Octavio, con mensajes en redes sociales expresando shock, dolor y memorias afectuosas de trabajar con él durante 16 años. Y varios, incluyendo a Eduardo España, quien interpretó a su padre en la serie, asistieron al funeral y se mantuvieron en contacto con la familia Pérez durante los meses siguientes, ofreciendo apoyo durante el proceso de duelo y durante la batalla legal por justicia. Las relaciones que Octavio había construido con sus compañeros de elenco durante años de trabajar juntos eran genuinas, según todos los reportes. No solo relaciones profesionales de colegas que se toleran durante horas de trabajo, pero que no tienen conexión real fuera de set, sino amistades reales que habían desarrollado durante miles de horas juntos, en producción que involucraba no solo filmación, sino ensayos, promoción y eventos públicos donde el elenco aparecía junto, representando el show. Esta cercanía del elenco añadía autenticidad a la dinámica familiar que veían en pantalla, porque la familiaridad y afecto que los actores sentían entre sí era real y se traducía en química en cámara, que audiencias podían sentir, incluso si no podían articular específicamente qué era lo que hacía que las interacciones entre personajes se sintieran genuinas en lugar de actuadas. Para el elenco, la muerte de Octavio no solo era pérdida de colega, sino pérdida de joven, que muchos habían visto literalmente crecer desde niño pequeño a adulto, y con quien habían compartido experiencias formativas que habían afectado profundamente la trayectoria de vida de Octavio, y que habían sido parte integral de sus propias carreras, dado el éxito del show y su impacto en sus propias vidas profesionales. La controversia sobre las circunstancias de la muerte de Octavio se intensificó cuando análisis independientes del video de seguridad comenzaron a circular en redes sociales con usuarios identificando momentos específicos del metraje que según ellos contradecían o cuestionaban elementos de la versión oficial. Y cuando expertos en balística y en medicina forense comenzaron a dar entrevistas en programas de televisión explicando por qué el ángulo de entrada de la bala reportado en autopsia oficial era o no era consistente con escenario de disparo autoinfligido accidental, dependiendo de cuál experto estabas escuchando, porque inevitablemente había expertos en ambos lados de la controversia, algunos apoyando versión oficial y otros cuestionándola, creando confusión pública sobre quién creer y qué evidencia era más confiable. Y esta polarización en opiniones expertas reflejaba problema más amplio en México y en muchos países, de cómo evaluar credibilidad de fuentes de información en casos controvertidos, donde el gobierno tiene incentivo obvio para proteger a sus empleados de responsabilidad legal, y donde confianza pública en instituciones gubernamentales es tan baja que automáticamente cualquier explicación oficial es recibida con escepticismo sin importar cuán bien respaldada esté por evidencia, porque la percepción es que evidencia puede ser manufacturada, ocultada o manipulada por autoridades que controlan proceso de investigación. En caso de Octavio específicamente, el hecho de que Cuautitlán Izcalli y el Estado de México en general tenían historial documentado de corrupción policial y de casos previos donde investigaciones de muertes causadas por policías habían sido cerradas sin consecuencias significativas para policías involucrados, creaba predisposición a no creer versión oficial, incluso entre personas que normalmente no serían escépticas de autoridades. Las redes sociales jugaron rol crucial en mantener viva la atención pública sobre el caso durante meses después de la muerte inicial, cuando normalmente casos similares habrían desaparecido de ciclo de noticias después de días o semanas. Con hashtags como Justicia para Octavio, y fueron los policías trending regularmente cada vez que surgía nueva información o cada vez que había aniversario mensual de su muerte. Cuentas dedicadas exclusivamente a seguir el caso publicaban actualizaciones sobre procedimientos legales, compartían análisis de evidencia, organizaban protestas virtuales y presionaban a autoridades para continuar investigación, activismo digital
que aunque no resultó en cambio inmediato de decisión oficial de no presentar cargos contra policías, al menos mantuvo presión pública constante que hizo más difícil para autoridades simplemente olvidar el caso y moverlo a archivos cerrados sin escrutinio continuo. La familia Pérez utilizó redes sociales y medios tradicionales para mantener historia viva, compartiendo actualizaciones sobre su lucha legal, dando entrevistas en programas de noticias y talk shows, donde podían presentar su versión de eventos directamente a público sin filtro editorial de reporteros, y participando en protestas y eventos conmemorativos que recordaban a Octavio y que llamaban atención a problema más amplio de impunidad policial que su caso ejemplificaba. El padre de Octavio específicamente se convirtió en figura pública reconocible por su advocacy persistente, usando la plataforma que la fama de su hijo le había dado para hablar no solo sobre justicia para Octavio, sino sobre necesidad de reforma policial sistémica, de mecanismos de supervisión independiente de conducta policial y de eliminar cultura de impunidad que permite a policías cometer abusos sin temor a consecuencias porque saben que sus superiores y fiscales raramente los responsabilizarán, especialmente en casos donde víctima no tiene recursos o visibilidad pública para presionar por investigación seria. Comparaciones inevitables fueron hechas con otros casos de jóvenes mexicanos que habían muerto en circunstancias controvertidas, involucrando a policías. Casos como los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014 en Guerrero, en incidente que involucró corrupción policial y colusión con crimen organizado, y que permanece sin resolución satisfactoria casi década después, a pesar de presión nacional e internacional masiva. Como Giovanni López, quien murió en Jalisco en 2020, después de ser arrestado por policías por supuestamente no usar cubrebocas durante pandemia, generando protestas masivas bajo hashtag Justicia para Giovanni. Y como innumerables otros casos menos publicitados de jóvenes, especialmente de comunidades marginalizadas que mueren en custodia policial o durante encuentros con policías y cuyas familias nunca obtienen justicia ni respuestas satisfactorias sobre qué pasó con sus seres queridos. El caso de Octavio se distinguía de estos otros principalmente por su fama previa, que garantizaba atención mediática que casos de ciudadanos ordinarios raramente reciben. Pero el patrón subyacente de investigación inadecuada, versiones oficiales cuestionables, o falta de rendición de cuentas policial, y dolor duradero de familias que buscan verdad y justicia, sin encontrar ninguna de las dos, era dolorosamente similar a través de todos estos casos, sugiriendo que el problema no era de casos individuales aislados, sino de cultura institucional sistémica que permitía y perpetuaba estos patrones de abuso e impunidad. Activistas y organizaciones de derechos humanos intentaron usar la visibilidad del caso de Octavio como catalizador para conversación más amplia sobre reforma policial. Pero como frecuentemente pasa con casos de alto perfil, la atención pública eventualmente se movió a otras historias, y el momentum para cambios sistémicos se disipó, sin resultar en reformas legislativas o institucionales significativas que prevendrían casos similares en futuro. El aniversario de la muerte de Octavio, cada 29 de octubre, se ha convertido en fecha marcada en calendarios de millones de fans que usan redes sociales ese día para compartir memorias, publicar clips de sus episodios favoritos de Vecinos y renovar demandas de justicia con hashtags que trends año tras año, demostrando que memoria de Octavio y demanda de verdad sobre su muerte no han desvanecido con paso del tiempo como autoridades probablemente esperaban que pasaría. La familia continúa organizando eventos conmemorativos en esa fecha, invitando a fans, a miembros del elenco de Vecinos y a activistas de derechos humanos a reunirse en memoria de Octavio y en solidaridad con su causa por justicia. No de eventos que, aunque dolorosos para familia, también proporcionan algún consuelo al ver que el impacto de su hijo y la demanda de verdad sobre su muerte continúan resonando con miles de personas que se toman el tiempo de aparecer físicamente o virtualmente para mostrar que no han olvidado. Para Nerea Godínez, quien era novia de Octavio al momento de su muerte, la pérdida fue devastadora en maneras que solo alguien en relación romántica íntima puede experimentar.
perdiendo no solo persona que amaba, sino futuro completo que habían imaginado juntos, y que fue cortado abruptamente dejándola con memorias de lo que fue, y fantasías de lo que podría haber sido pero que nunca se materializará. Ha mantenido perfil relativamente bajo desde su muerte, apareciendo ocasionalmente en redes sociales para conmemorar aniversarios o para compartir fotografías de su tiempo juntos, pero generalmente protegiendo su dolor privado de escrutinio público excesivo, mientras procesa pérdida que continuará afectándola durante el resto de su vida, especialmente en momentos significativos, como cumpleaños, aniversarios y otros hitos que habrían celebrado juntos si él hubiera vivido. Los hermanos de Octavio también han tenido que navegar dolor de perder a su hermano, mientras simultáneamente viviendo bajo sombra de su fama y de las circunstancias controversiales de su muerte. Experiencia que es particularmente difícil para jóvenes que están tratando de desarrollar sus propias identidades y vidas, mientras siendo constantemente asociados públicamente con su hermano fallecido y con el caso legal continuo. La familia completa ha demostrado resiliencia notable al canalizar su dolor hacia activismo constructivo, en lugar de simplemente retirarse de vida pública como muchas familias en duelo eligen hacer. Decisión que, aunque admirable, también ha requerido fortaleza emocional extraordinaria para continuar hablando públicamente sobre su pérdida y peleando por justicia año tras año, cuando sería emocionalmente más fácil rendirse y tratar de mover adelante con sus vidas. La pregunta de qué tipo de carrera habría tenido Octavio si hubiera vivido más allá de 22 años es imposible de responder, pero es inevitable especular, basándose en su talento demostrado y en trayectoria que había establecido durante sus primeros 22 años de vida. Claramente tenía habilidad natural para actuación, que había sido probada durante 16 años en Vecinos, y que sugería que podría haber hecho transición exitosa a otros roles en televisión, cine o incluso teatro si hubiera elegido explorar esos medios. Y su fama establecida y conexión con audiencias jóvenes le habría dado ventaja significativa al buscar nuevos proyectos, porque productores y directores siempre buscan actores que traigan audiencias incorporadas, que seguirán al actor de proyecto en proyecto, garantizando base de espectadores, antes incluso de que producción comience. Pero también es cierto que transición de actor infantil exitoso a actor adulto exitoso es notoriamente difícil, con muchos ejemplos de actores que fueron estrellas como niños, pero que nunca lograron replicar ese éxito como adultos, porque audiencias no podían verlos como nada más que el personaje infantil que los hizo famosos, o porque ellos mismos luchaban con identidad y con tipo de roles que querían perseguir, versus roles que la industria quería ofrecerles basándose en sus imágenes establecidas. Octavio habría enfrentado estos desafíos inevitablemente, y cómo los habría navegado es desconocido, pero al menos habría tenido la oportunidad de intentarlo, y de potencialmente construir carrera de décadas como actor versátil en lugar de tener su vida y todas sus posibilidades terminadas abruptamente a 22 años, dejando solo especulación sobre lo que podría haber sido. El legado de Octavio Ocaña 3 años después de su muerte en 2024 permanece dividido entre la alegría genuina que trajo a millones a través de su trabajo como Benito en Vecinos durante 16 años. Trabajo que continuará siendo visto y disfrutado por nuevas generaciones en perpetuidad, gracias a streaming y reruns de televisión. Y la tragedia y controversia de su muerte que permanece sin resolución satisfactoria, dejando preguntas dolorosas sobre qué realmente pasó esa noche en Cuautitlán Izcalli, y si justicia será alguna vez servida para familia que perdió a su hijo bajo circunstancias que nunca deberían haber resultado en muerte de joven de 22 años, independientemente de qué versión de eventos sea verdadera. Para millones de mexicanos, especialmente de su generación, Octavio Ocaña será siempre Benito Rivers, el niño que los hizo reír durante sus propias infancias y adolescencias, y cuya muerte prematura y controvertida les robó no solo entretenimiento futuro que él habría podido proporcionar, sino sentido de seguridad y justicia, que viene de vivir en sociedad donde autoridades son confiables, donde investigaciones son thorough y honestas,
y donde familias que pierden seres queridos en circunstancias sospechosas pueden confiar que recibirán respuestas verdaderas y que responsables enfrentarán consecuencias apropiadas sin importar quiénes sean. La pérdida de Octavio es pérdida de vida humana joven, llena de potencial no realizado, pero también es símbolo de pérdida más amplia de confianza en instituciones que deberían proteger ciudadanos y servir justicia, pero que demasiado frecuentemente fallan en hacer ambas cosas, dejando familias devastadas, comunidades traumatizadas y sociedad entera un poco más cínica sobre posibilidad de verdadera justicia en México. Y si hay una lección que la historia de Octavio Ocaña debería enseñarnos, es que detrás de cada caso de controversia policial, detrás de cada headline sensacional sobre muerte misteriosa, hay familia real experimentando dolor indescriptible. Hay amigos procesando pérdida devastadora. Hay comunidad traumatizada por violencia que no debería haber ocurrido. Y hay sistema que falló en su responsabilidad básica de proteger a sus ciudadanos y de proporcionar respuestas honestas cuando las cosas salen terriblemente mal. El caso de Octavio recibió atención masiva porque era famoso, porque millones lo conocían y lo amaban desde que era niño pequeño. Pero hay docenas o cientos de casos similares cada año en México, de jóvenes que mueren en circunstancias sospechosas, involucrando a policías, y cuyas familias nunca obtienen justicia ni respuestas satisfactorias, porque no tienen visibilidad pública ni recursos para pelear batallas legales prolongadas contra aparato gubernamental, que tiene todos los incentivos institucionales para proteger a sus empleados de responsabilidad, en lugar de servir verdad y justicia a familias de víctimas. La responsabilidad de cambiar esto no recae solo en gobierno ni solo en policías individuales, sino en sociedad completa que tiene que decidir qué nivel de brutalidad policial e impunidad está dispuesta a tolerar, qué estándares de investigación y rendición de cuentas va a demandar de sus instituciones, y cuánta presión está dispuesta a aplicar consistentemente durante años o décadas necesarios para forzar cambios sistémicos reales, en lugar de solo expresar indignación momentánea, cuando caso particularmente egregioso captura atención pública antes de olvidarlo semanas después, cuando siguiente escándalo domina el ciclo de noticias. El caso de Octavio 3 años después continúa siendo discutido, continúa generando protestas en aniversarios significativos y continúa siendo usado por activistas como ejemplo de por qué reforma policial es necesaria urgentemente en México. Pero hasta que esa atención se traduzca en cambios legislativos concretos, en reformas institucionales verificables y en cultura de rendición de cuentas real, que haga que policías que cometen abusos enfrenten consecuencias consistentemente sin importar si sus víctimas son famosas o desconocidas. Casos como el de Octavio continuarán ocurriendo con regularidad predecible, dejando familias destrozadas y sociedad cínicamente resignada a realidad, donde justicia es privilegio de pocos, con recursos y visibilidad pública, en lugar de derecho garantizado de todos los ciudadanos, sin importar quiénes sean. Para los fans que crecieron con Octavio como Benito en Vecinos, honrar su memoria significa no solo recordar la alegría que trajo a sus vidas durante años que lo vieron crecer en televisión, sino también usar indignación justificada sobre circunstancias de su muerte como motivación para demandar cambio sistémico, que prevenga que otros jóvenes y otras familias experimenten tragedias similares en futuro. Significa no permitir que autoridades archiven el caso y lo olviden. Significa continuar presionando por reapertura de investigación, con supervisión independiente real. Significa apoyar organizaciones de derechos humanos que trabajan en estos temas. Y significa votar por representantes políticos que priorizan reforma policial y rendición de cuentas sobre proteger status quo institucional que perpetúa impunidad. Y la muerte de Octavio puede al menos servir propósito de catalizar conciencia y acción si suficientes personas deciden que su pérdida no será en vano y que trabajarán para crear México donde joven de 22 años no puede morir en circunstancias misteriosas involucrando a policías y tener ese caso cerrado sin consecuencias para nadie, simplemente porque autoridades deciden que investigación seria es inconveniente.
o políticamente complicada. Descansa en paz. Octavio Augusto Pérez Ocaña, el Benito que hizo reír a millones. El hijo que su familia perdió demasiado pronto bajo circunstancias que nunca debieron ocurrir. El joven talentoso cuyo potencial completo nunca será conocido porque su vida fue cortada brutal e injustamente a 22 años, dejando solo memorias de lo que fue y preguntas dolorosas sobre lo que podría haber sido si justicia fuera más que aspiración vacía en país donde demasiado frecuentemente es exactamente eso. Y suscríbete ahora porque continuamos investigando las historias que las autoridades prefieren que olvides, los casos que permanecen sin resolver, las verdades incómodas que desafían narrativas oficiales, y las vidas que fueron arrebatadas demasiado pronto, dejando familias buscando respuestas que merecen, pero que frecuentemente nunca reciben, porque sistemas diseñados para servir justicia fallan repetidamente en cumplir esa promesa fundamental, cuando hacerlo requeriría admitir responsabilidad institucional o cuestionar conducta de aquellos que se supone deben protegernos.